Buenas noches, bienvenidos a Todos Somos 132 por Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche vamos a abordar el tema de la educación y la exclusión en nuestro país. No se vayan, continuamos. Buenas noches, bienvenidos a Todos Somos 132 por Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche vamos a abordar el tema de la educación y la exclusión en nuestro país, y para hablarnos del tema está con nosotros Hugo Aboites, investigador y profesor de la UAM Xochimilco. Bienvenido. Gracias. Y Atzelvi Hernández de la Asamblea del MAES. Así es. Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, quisiera que nos empezaran a hablar un poco sobre cuál es el panorama de la exclusión en nuestro país. Sabemos que hace poco publicaron los resultados de los aspirantes al examen de la educación media superior y superior. El número de excluidos fue muy alto y creo que es importante para entender de fondo la educación en nuestro país, cuáles son los problemas que hay y todos estos factores. Empezar también por comprender cuál es el panorama de la exclusión en el país a partir de estos resultados. ¿Nos podrían platicar un poco sobre esto, por favor? Bueno, de todos los problemas que enfrenta la educación en nuestro país, uno de ellos, probablemente uno de los más escandalosos, es el de la exclusión. Cada año son alrededor de 200,000 los rechazados de las diferentes instituciones públicas de educación superior. En el caso de la UNAM, este año se registraron más de 203,000 aspirantes para presentar los dos exámenes de admisión en cualquiera de los dos casos, y solamente la UNAM recibió un poco más de 18,000 aspirantes. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, de más de 95,000 exámenes de selección que aplicó, solamente recibió a un poco más de 11,000. Aún hace falta que se publique la lista complementaria, pero serán unos 1,000 lugares más cuando mucho. Y en el caso del Politécnico aplicó más de 96,000 exámenes de selección y ha dicho que solamente puede recibir un poco más del 20%. Entonces, estamos en una situación terrible porque hace más de 40 años que no se construyen universidades públicas, que no se aumenta la matrícula en las universidades que ya existen, donde el presupuesto destinado a la educación superior se mantiene estancado, y eso pues está provocando que no haya una política educativa enfocada a aumentar la cobertura en educación superior. No es una de las prioridades de este gobierno ni de los anteriores en general. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio han estado enfocando la educación superior para alternativas como la educación a distancia, la educación tecnológica o la educación privada, y no han tenido como una prioridad la educación superior pública. Eso es apenas una de las causas de la situación tan terrible por la que estamos atravesando ahora. Y para ti, Hugo Aboites, ¿nos podrías explicar de qué es lo que ha propiciado que la exclusión sea un problema tan fuerte en nuestro país, que haya aumentado el número de excluidos? ¿Cuáles son esas políticas que han afectado el sistema educativo en nuestro país? Bueno, yo creo que conviene en primer lugar señalar que efectivamente México es uno de los países más atrasados en lo que se refiere a la atención a los jóvenes en la educación media superior y superior. En México existe alrededor de 20 millones de jóvenes que están entre los 15 y 24 años de edad, es decir, de educación media superior y superior. Y de esos 20 millones, únicamente 4 en educación media superior y 3 en educación superior, están en alguna institución educativa. El resto, 13 millones, están fuera totalmente del sistema de educación en este país. Un segundo elemento que es importante señalar, que también ayuda a poner en contexto, es el hecho de que México es uno de los países más atrasados en lo que se refiere a la cobertura en educación superior. Estamos en lo que se refiere a
a este renglón, estamos por debajo de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Panamá, y abajo de Bolivia, de Ecuador. Y esto significa que algo está ocurriendo específicamente en México que hace que la cobertura sea tan baja. Tenemos alrededor de un 30% de cobertura. Solo en Argentina esto anda por cerca de el 70% de cobertura. En Cuba es del 100%. En Brasil también están muy por encima de nosotros. Y lo que significa es que en México se han dado una serie de políticas, han convergido una serie de políticas muy perjudiciales para la atención de los jóvenes. Está en primer lugar el hecho de que se haya firmado un tratado de libre comercio, cosa que no ha ocurrido en otros países, con Estados Unidos, y eso convirtió a la educación en mercancía y hizo que el Estado se retirara de la inversión en este rubro. Está el pacto que se firmó en 1990 con los empresarios, en el sentido de que se construiría toda una serie de nuevas instituciones de educación superior, las universidades tecnológicas, que estarían bajo la dirección del sector empresarial y de funcionarios gubernamentales. Está la inclusión de México en la OCDE, que sometió a este país a las líneas de política educativa que tiene esa organización financiera internacional. Entonces, todos estos factores se combinan, además los pronunciamientos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que en el año 2000 señalaban que en México todas las instituciones de educación superior, especialmente las públicas, deben limitar su matrícula. Esta es una política verdaderamente absurda en un país con tantos jóvenes carentes de educación superior. Pero eso fue la determinación que tomó esta asociación de rectores muy importante en el país. Estos elementos son los que ahora han creado y están creando desde hace años este panorama tan poco esperanzador para millones de jóvenes en este país. Sí, y bueno, ante estas medidas que también se han tomado, como el crear institutos tecnológicos o implementar estas propuestas de educación a distancia, ¿de qué manera no ayudan a solucionar el problema? Porque hablamos de un problema de fondo de todo el sistema educativo, pero estas propuestas han solucionado algo para el problema de la exclusión, o han cubierto como algunas expectativas ante el problema de la educación en nuestro país. Al contrario, digamos que a partir de una política de contención de la matrícula en las universidades públicas y de impedir el crecimiento o la construcción de nuevas instituciones, lo que ha acompañado las políticas educativas en el nivel superior son estas tres modalidades. La educación privada, que no está enfocada desde una perspectiva nacional. Los planes de estudios son definidos por los intereses de los empresarios, además de que implica un costo para las familias, lo que en todos los casos significa que el Estado deja de hacerse cargo de impartir educación superior, en lugar de entenderse la educación como un derecho y que es responsabilidad del Estado garantizar ese derecho. Se entiende la educación, como todos los demás derechos sociales, como un servicio por el que hay que pagar. Entonces, el acceso a la educación con el fortalecimiento de la educación privada depende de las posibilidades individuales del consumidor. Esto quiere decir que si uno quiere ingresar a una universidad de alto nivel académico, pues, y quiere hacerlo en el sector privado, tiene que gastar miles de pesos al año para poder hacerlo, porque han proliferado las universidades privadas, de manera que actualmente hay el 64% de las escuelas del nivel superior son escuelas privadas. Entonces, esta política de impulso a la educación privada, pues cada vez más libera al Estado, o busca liberar al Estado de esta responsabilidad de garantizar educación superior. Luego, los decenas de institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, como les han llamado, que se han construido en los últimos 10, 20 años, lo que están provocando pues, es generar centros de adiestramiento laboral después del bachillerato. El propio secretario de Educación Pública, el anterior, Córdoba Villalobos, decía con todo cinismo, es que lo que hay que hacer es determinar quiénes pueden ir a estudiar una carrera universitaria y quiénes tienen que irse a formar como técnicos
para trabajar como mano de obra en las empresas, ¿no? Entonces hay un proceso de selección social muy grave, en donde aquellos que nacieron favorecidos siguen siendo favorecidos por el sistema educativo, y aquellos que nacieron en condiciones más adversas son cada vez más relegados a, en este caso, a instituciones de educación superior, que son estos solamente, ¿no? Centros de adiestramiento laboral basados en la enseñanza de manuales técnicos. Y bueno, la otra gran apuesta que ha tenido mucho impulso en los últimos 2, 3 años es la educación a distancia, donde en lugar de construir universidades, de contratar maestros, de aumentar el presupuesto de la educación, pues lo que están haciendo es fortalecer una perspectiva de educación a través de Internet, donde dicen ellos que esa es la alternativa para aumentar la matrícula, y lo que está provocando es, una vez más, pues muchísimos compañeros que se quedan fuera de las universidades públicas y que no quieren ir a estudiar una licenciatura como estas a través de una computadora. Sí, y bueno, también aquí entra otro aspecto a debate, que es el examen único, ¿no? Establecer como un proceso selectivo para las personas que pueden acceder a este derecho a la educación. ¿Qué implicaciones tiene también en el aspecto de los derechos, de la discriminación hacia el acceso a la educación? Bueno, curiosamente es en el nivel medio superior donde más se ha refinado esta política de educación que apunta a la segmentación social, es decir, la educación profesional, la educación de la UNAM, de la UAM, del Politécnico. Esa es para cierto grupo de personas, y para el resto está el CONALEP, los CETIS, los CEBETIS, es decir, las opciones técnicas. Y este mecanismo se ha vuelto más eficiente en el caso del examen único, porque está diseñado de tal manera que los jóvenes que desean ingresar a la UNAM terminan en un CONALEP. Se ven coaccionados, obligados a poner opciones que en realidad no les interesan, como CETIS, CEBETIS, CONALEPs, a fin de que, o bajo la amenaza de que si no anotan todas estas opciones, al final se quedarán sin una posibilidad de estar en una escuela en concreto. Entonces, este mecanismo ha generado muchísima frustración, ha generado en el 2003, por ejemplo, hasta el suicidio de jovencitas que deseaban ingresar a una preparatoria que les permitiera avanzar hacia la educación superior. La gran cantidad de jóvenes que están en los CETIS, CEBETIS, no les interesa tanto la formación técnica, sino más bien la posibilidad de pasar a una institución de educación superior. Y esto, bueno, pues contribuye a crear una crispación en este nivel que es tan delicado, porque son jóvenes que acaban de salir de la adolescencia, están comenzando su vida social, y se ven ya encaminados por este mecanismo. A partir de un examen que ha demostrado ser sumamente superficial, hay un reactivo, es decir, una sola pregunta para cada uno de los temas que vienen en este examen. Por ejemplo, la independencia tiene un solo reactivo, la colonia tiene una sola pregunta, y es muy difícil definir que si se sabe la respuesta a esa pregunta, entonces la persona conoce la independencia, la colonia. Y es un examen además que es muy discriminatorio, ya se ha demostrado con estudios y datos proporcionados por el propio Ceneval y la Comipems, que las jovencitas tienen menores oportunidades de obtener altos puntajes que los hombres, que aquellas personas que vienen de hogares populares tienen también más dificultad para lograr alto número de aciertos en comparación con los que logran los jóvenes y jovencitas que vienen de otros estratos sociales. En fin, tenemos un sistema muy regimentado para controlar el acceso a la educación media superior y por lo tanto a la superior, y para dirigir grandes cantidades de jóvenes a las opciones técnicas, en contravención clarísima al derecho a la educación que se acaba de establecer para la educación media superior y el que existe para todos los mexicanos en el artículo 3º constitucional, también en ese sentido de que existe un derecho muy claro, que no implica solamente el estar en una butaca sentado, sino que implica el estar en una escuela que ofrece perspectivas y que da una visión nueva de la realidad. Sí, y bueno, ante todo este problema también hay
intereses económicos, ¿no? También quién hace esta prueba, bajo qué regímenes está establecido una prueba estándar para una población muy diversa, y que esto ha propiciado también la exclusión de muchas personas. Pero me gustaría que ahondáramos en el tema del examen único y de los intereses también que están detrás de estos exámenes después del corte. Continuamos, no se vayan. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Así gritó la Juventud Argentina de Córdoba en 1918. Hoy seguimos el mismo legado que nos heredaron y nos sumamos al grito de la juventud que recorre el mundo. Hoy estamos aquí apenas un puñado de jóvenes para dar testimonio vivo del desprecio que el poder nos muestra. Somos una generación viva que reconoce los dolores que nos aquejan. Nosotros somos los excluidos, los rechazados. Somos la generación que vive con el estigma que desde los medios masivos de comunicación nos han impuesto. El Estado se niega a garantizar que se cumpla nuestro derecho a recibir educación. Desde las instituciones educativas han construido un discurso en el que confían que la tristeza se apodere de nuestras conciencias para obligarnos a fortalecer el mismo modelo maquilador que desde hace 30 años el neoliberalismo nos ha impuesto. Nosotros, los hijos de quienes han labrado este país con sus manos desnudas, sus pies enlodados, sus rostros llenos de hollín, hijos de aquellos a quienes les fue negado el derecho a la educación, a la salud, a las viviendas dignas. Nosotros, los hijos de este país que se desangra. Somos la juventud mexicana a la que le ofrecen el éxito a cambio de jornadas de trabajo extenuantes, con pagos miserables y sin derechos laborales. Somos la juventud mexicana a la que se le niega toda posibilidad de ser. Solo servimos para hacer, para producir. No somos más hombres y mujeres, somos mercancías. Somos los olvidados, los que no aparecen en las políticas de desarrollo, los que solo aparecemos en sus discursos, a los que quieren que callados solo escuchemos. A nosotros solo nos ofrecen violencia, exclusión y muerte. A nosotros, los muertos en una guerra que no pedimos, somos los desaparecidos y los nombres que nuestras madres gritan por las calles. Somos víctimas de una clase política que ha decidido perseguirnos, encarcelarnos y sentenciarnos al olvido, antes que escucharnos, antes que tomarnos en cuenta. Hoy gritamos, ya basta. Nunca más nos callaremos ante la injusticia que enfrentamos todos los días. No viviremos el destino que desde las oficinas del poder han trazado para nosotros. No aceptaremos ser excluidos. Hoy sabemos que no basta con salir por millones a las calles, ni con sentir la rabia en el corazón. No basta con pensar en un país mejor para todas y todas. Debemos organizarnos. Convocamos a todas y a todos aquellos que han sido excluidos de la educación y del trabajo digno, a todos los jóvenes de este país que estén dispuestos a levantar la voz, a dar la cara, a crear, a inventar nuevas formas, a reinventar las viejas, a luchar de manera honesta, independiente de los partidos, independiente de las creencias religiosas, a todas y a todos los que estén dispuestos a sumarse a la construcción de un mundo diferente, de un mundo mejor, a caminar juntos. Toda esta tristeza que hoy sentimos se ha convertido en rabia, y esa es la energía que nos anima a luchar, a no rendirnos. Ante los intentos del sistema por excluirnos, venimos a celebrar que estamos juntos, bailaremos porque defenderemos nuestros sueños, cantaremos porque la esperanza nos pertenece. Lucharemos hoy porque el presente es nuestro. Hoy hacemos un llamado a construir una realidad diferente, a llenar este país de justicia y a inundar nuestros corazones del deseo de libertad. Movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Buenas noches, gracias por continuar en Todos Somos 132.
Estamos abordando el tema de la educación y la exclusión en México. Y bueno, en el corte vimos un video de un manifiesto que realiza el MAES sobre el problema de la exclusión, y entre todos los factores que hay por la exclusión que hay en nuestro país está lo que platicábamos antes del corte sobre estas pruebas de examen único. Y me gustaría mucho que nos platicaras de dónde se saca esta propuesta de examen único, desde cuándo se empieza a aplicar, cuáles son esos estándares que se establecen y qué intereses económicos hay detrás de todas estas pruebas. Bueno, estos exámenes tienen su origen en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, con la idea de aquel entonces de que con una medición muy precisa podía determinarse cuál era el futuro de una persona, el talento para encarar la vida de una persona. Y estos exámenes se empezaron a utilizar, curiosamente, primero para detectar a los débiles mentales, luego para detectar a aquellos que no deberían de entrar a Estados Unidos, precisamente también por la cuestión de la inteligencia, y se siguieron aplicando a pesar de que se demostró clarísimamente que una medición de 2 o 3 horas no bastaba para saber qué podía o no podía hacer una persona. Se empezaron a aplicar también en la educación superior, en la educación media superior. En el caso mexicano, a partir de los años de 1993, 94, con la creación del Ceneval, se desarrolla en México lo que es en realidad una industria de la evaluación. Por primera vez en este país se dice, si usted quiere entrar a la educación media superior o superior, existe un órgano central, un órgano privado, un órgano que tiene ganancias enormes. Nosotros estimamos en alrededor de 6,000 millones de pesos los ingresos que ha obtenido ya este Centro Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un dinero que, aunque no aparece como ganancia, porque es una asociación civil, efectivamente sirve para ampliar y reproducir esta idea de la evaluación. Es un planteamiento también que va en el sentido de que yo le doy a las personas la oportunidad de concursar. Incluso la Comisión de Derechos Humanos llegó a decir que el derecho a la educación significaba el derecho a participar en un examen. No necesariamente el derecho a estar en una escuela, sino simplemente a ver si se podía estar o no en una escuela a través de un examen. Y se lucra entonces con la necesidad de todos estos jóvenes que vimos en el manifiesto, que tienen de ingresar a una institución educativa pública. Hay una idea pues de lucrar, de hacer dinero a partir de una necesidad social muy importante. En este momento casi 290 de los 310,000 jóvenes que se registran para el examen único ponen como una opción a la UNAM. Según las reglas del propio concurso, debería de ser el examen de la UNAM que se aplicara a todos estos jóvenes. Sin embargo, nada más se aplica a aquellos que tienen o han colocado en una primera opción a un plantel de la UNAM. El resto son evaluados por el Ceneval. Si la UNAM evaluara a todo mundo, el Ceneval se quedaba sin trabajo y por lo tanto sin un ingreso. Pero se violenta la legislación universitaria haciendo que el Ceneval haga un examen que finalmente sirve para que jóvenes que no hicieron el examen de la UNAM ingresen a la universidad. Hay intereses económicos, pero también hay intereses políticos. Se trata de convencer a los jóvenes de que la responsabilidad de que no tengan escuela no es del Estado, no es del gobierno, no es de la política educativa, sino de ellos, que no estudiaron suficiente. Es un examen que trata de convencerlos a ellos de que no son capaces, de que no tienen el suficiente talento, cuando en realidad estamos hablando de 35,000 lugares para 150,000 aspirantes al nivel medio superior, pues es obvio que no se trata de un problema de talento, sino que se trata de un problema de falta de lugares. ¿Acaso los jóvenes argentinos son más inteligentes que los mexicanos, los cubanos, los brasileños, los chilenos, los de Uruguay, de Paraguay? No, simplemente las políticas educativas en aquellos países son más progresistas y en este país estamos en la edad media en lo que se refiere al derecho a la educación. Sí, y bueno, como vimos en el video, hay una serie de peticiones que se hacen, ¿no?, ante la exclusión y ante estas políticas que han sido muy, pues sí, que han limitado el derecho a la educación. ¿Nos podrías hablar un poco de cuáles son este pliego petitorio que hace el MAES y cuáles son como las propuestas que busca articular?
Sí, nada más comentar del video que esto que comenta Hugo en el sentido de cómo el examen busca responsabilizar de manera individual a cada quien por no haberse quedado en el examen, a veces como que se pierde en el mar de cifras y de datos, y lo que buscamos un poco con ese video es mostrar los rostros de cada uno de los compañeros, que no son una estadística. Cada sonrisa de esas que vimos es un proyecto de vida que está siendo coartado por una política educativa que no respeta el derecho de cada quien a elegir lo que quiere estudiar y lo que quiere hacer de su vida. Entonces, bueno, frente a eso, desde el 2006 nos hemos organizado y hemos construido un conjunto de demandas que para nosotros son un paquete de propuestas que de atenderse podrían contribuir a la solución del problema de la falta de cobertura, cuando menos en un primer paso. Entonces, la primera demanda es que se garantice el acceso a la educación media superior y superior pública, gratuita y de alto nivel académico para todos los que lo soliciten y que hayan concluido con el nivel de estudios inmediatamente anterior. Eso es lo que dice la Ley General de Educación, que teniendo un certificado de estudios de un nivel educativo tienes la posibilidad de acceder al siguiente nivel. En ningún lado la Ley General de Educación habla de un examen, ni mucho menos de un examen estandarizado como estos que se aplican. Luego decimos que para que eso sea efectivo, primero tiene que aumentarse de inmediato la matrícula en todas las instituciones públicas que imparten educación superior en la Ciudad de México y su área metropolitana, hasta garantizar el acceso de todos los aspirantes. La UNAM, la UAM, el Politécnico, que son las instituciones más grandes, han mantenido su matrícula estancada durante las últimas 4 décadas. En la mayoría de los casos incluso la matrícula disminuyó a partir de la década de los 80 y hasta principios de la década de 2000 empieza a recuperarse lentamente. Entonces, eso no compensa 40 años de abandono y de falta de incremento de la matrícula. Actualmente tenemos un poquito más estudiantes en la UNAM, por ejemplo, que los que había en 1979, cuando la universidad ha crecido muchísimo. Entonces, bueno, esa es nuestra segunda demanda, pero también entendemos que eso solo no va a acabar con el problema y por eso decimos en una tercera demanda que tienen que construirse nuevas instituciones públicas, pero que imparten educación superior de alto nivel académico con el modelo de la UNAM, de la UAM, del Poli. Que estos institutos tecnológicos que han construido en los últimos años, aunque le llaman universidades, en realidad no lo son. Las universidades deberían cumplir, según la Constitución, 3 funciones básicas: docencia, investigación, difusión de la cultura, y estos centros de adiestramiento laboral no lo cumplen. Además de que no imparten carreras de todas las áreas del conocimiento, no tienen espacios colegiados para la toma de decisiones donde los estudiantes, los profesores participen en la vida académica de los planteles. Por eso decimos que tienen que construirse nuevas universidades, pero con este modelo académico. En los últimos años solo se ha construido la UACM, y que a pesar de ser un esfuerzo muy importante, sigue siendo un número pequeño de aspirantes el que recibe frente al tamaño del problema. Para que esto sea efectivo, decimos, tiene que aumentarse de inmediato el presupuesto que se destina a la educación superior pública. Decimos también que tiene que cancelarse el examen de selección como mecanismo de ingreso a la educación media superior y superior, que tiene que abrirse un debate público y una consulta democrática para que se diseñe un nuevo procedimiento que esté basado en la justicia y en la equidad para el ingreso de los aspirantes. Las demandas 6, 7 y 8 vienen en un paquete donde lo que planteamos es que no basta con construir nuevas universidades, sino que hay que garantizar el acceso a ellas. Y además hay que vigilar cuál es la formación que los estudiantes están recibiendo en el nivel medio superior. Una de las principales diferencias entre el bachillerato universitario o politécnico frente al resto de los bachilleratos, particularmente frente a los técnicos o al colegio de bachilleres, es que en los primeros casos las universidades se hacen cargo de la formación que reciben los estudiantes en el nivel medio superior. Es decir, la UNAM sabe que los egresados del CCH después van a ingresar a sus licenciaturas. Lo mismo el politécnico respecto de las vocacionales. ¿Qué pasa con un CONALEP, un CETIS, un colegio de bachilleres? Que a las autoridades de esas instituciones no les importa cuál es el futuro del estudiante una vez que egrese de esa institución. Entonces lo que decimos es que tiene que incorporarse el colegio de bachilleres como sistema de bachillerato de la Universidad Autónoma Metropolitana, garantizando el pase directo de los egresados del bachilleres a la UAM, que debe incorporarse todos los planteles de bachillerato técnico, como son el CETIS, CEBETIS, CONALEP, como bachillerato del Politécnico Nacional, garantizando también el pase automático,
y que deben incorporarse los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de México y de las preparatorias oficiales del Estado de México como bachillerato de la UAM. Sí, y bueno, ante todo esto también ha habido como algunas respuestas muy recientes del programa emergente de matrícula, ¿no? Que se quería implementar, pero no sé qué deficiencias podría tener ante esto que, o sea, se piensa aumentar la matrícula, pero tal vez de una manera muy engañosa. Y bueno, esto también va articulado mucho con una reforma educativa, ¿no? Que se ha anunciado una famosa reforma educativa, pero nos gustaría mucho, Hugo, que nos platicaras un poco sobre de qué manera este problema de la exclusión se llega a articular con la reforma educativa y si en verdad logra abarcar todas estas expectativas. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? La conexión entre la problemática de la educación media superior y esta reforma generada por el Pacto por México. Me parece a mí que, por ejemplo, la inclusión de la palabra calidad o el concepto de calidad en el artículo 3º constitucional, y calidad es una palabra que digamos, no es parte de la tradición humanística, científica de la educación mexicana. Responde fundamentalmente a la presión que ha tenido muy fuerte en los últimos años el sector empresarial, Mexicanos Primero, y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico respecto de las políticas educativas en México. Son ellos los que manejan el tema y el concepto de la calidad, y su inclusión ahora en el artículo 3º constitucional, pues es una cuestión muy importante porque aparece ya por primera vez como algo constitutivo de la nación el pensamiento privatizador de empresarios nacionales y extranjeros respecto de la educación. Es decir, que esta idea de que la educación es una formación fundamentalmente para el trabajo, que es una formación de competencias laborales para el individuo, que no es una formación ciudadana, que no es una formación para la participación, que no es una formación para conocer la ciencia y las humanidades, para transformar la sociedad, la relación con el planeta, sino que es fundamentalmente un proceso de capacitación para el trabajo, como lo señalaba Atzelvi. Esa visión ahora ya es parte de la Constitución de la República Mexicana, y eso es una cosa muy grave, muy seria, que refuerza todas estas políticas que estamos viendo a nivel medio superior y superior, en el sentido de definir con toda claridad que el futuro es bivalente. Unos van a ser los que van a dirigir las empresas y otros van a ser los empleados de medio o de bajo nivel, que son los que van a aplicar todas estas competencias, todas estas habilidades muy pragmáticas, muy prácticas, que se encargó la escuela de impartirles. En otras palabras, lo que vemos en el nivel medio superior de formulación de la educación como una capacitación para el trabajo, ahora con toda claridad se está extendiendo a la educación de nivel básico a través de esta reforma educativa, poniendo a los profesores contra la pared para obligarlos a adoptar esta nueva idea de la educación. Ellos se oponen porque son herederos de una tradición de más de 70, 80 años mexicana, de educación mexicana, que hablaba de una educación social, de una educación para la construcción de una nación, y no necesariamente para la competitividad internacional, como lo plantean estas reformas. En ese sentido, la agresión contra los maestros es un antecedente de una agresión que habrá luego contra los propios estudiantes en lo más valioso que puede hacer, es decir, la constitución de ellos mismos como personas capaces o no de transformar la realidad. Sí, y bueno, me gustaría también que ahondáramos más sobre este tema de la reforma educativa y sus implicaciones también para, se denomina como antimagisterial y como una violación o hacia un derecho laboral también. Así es. Pero después del corte. Regresamos, no se vayan.
pasado 19 de junio anunciaron con bombo y platillo su programa emergente de matrícula de educación superior. Ofrecen 41,000 lugares y dicen que esa es una solución. Nosotros no la aceptamos como única respuesta. De lo que se trata es de buscar alternativas reales para resolver el problema de raíz. El gobierno federal se niega a establecer una mesa de diálogo, se niega a escucharnos. El 55% de la oferta del programa emergente es en educación a distancia. Si bien este modelo educativo puede ser una opción para algunos, ese no puede ser el modelo que concentre el esfuerzo de las universidades públicas y de la SEP. El modelo que ofrecen las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas e institutos tecnológicos no cumplen con las funciones sustantivas de una universidad. En todo caso, cumplen el papel de adiestramiento laboral que no nos ofrece una formación de alto nivel académico. El PROEMES puede ser una alternativa para algunos aspirantes, pero es muy claro que no es una propuesta que resuelva el problema de fondo. Nosotros como movimiento tenemos una propuesta integral que sometemos al debate. La mayoría de los jóvenes no podemos pagar colegiaturas en escuelas privadas. Exigimos diálogo. Exigimos diálogo. Exigimos diálogo. Exigimos diálogo. Exigimos diálogo. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en Todos Somos 132. Bueno, antes del corte estábamos hablando un poco sobre la reforma educativa y estas implicaciones que tiene contra el magisterio y a su vez su repercusión en la educación. ¿Nos podrías seguir hablando? Sí, cómo no. Una de las cosas más interesantes de la reforma educativa, esta reforma de diciembre del año pasado, es el hecho de que ahí en el texto constitucional se establece la creación de un centro de evaluación. Lo mismo que ocurrió en 1993-94 con el Ceneval. Es decir, es una reforma que casi 20 años después comienza exactamente en el mismo lugar. Es decir, vamos a crear un centro de evaluación. Una política que fracasó, una política de 20 años de duración con más de 10 millones de jóvenes y niños evaluados y que ha fracasado para mejorar la educación, es lo que ahora se plantea como la gran reforma educativa en el tercero constitucional. Se crea se recrea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se dice ahora sí, a partir de la evaluación de los profesores, vamos a medir, a evaluar a los profesores y de los estudiantes vamos a mejorar la educación. Esta es la misma idea de un médico que recetara que le tome la temperatura al enfermo 3 o 4 veces al día, pero no atina a ir un poco más allá de eso y ofrecer un remedio. Estamos viendo lo mismo. Se mide, se evalúa, pero no se generan soluciones a partir de evaluaciones que en realidad no sirven para ofrecer una explicación de por qué está mal nuestra educación. Por lo tanto, no pueden mejorarla. Y esta evaluación, aunque ha sido, digamos,
objeto de intentos de reformulación. O sea, se dice, por ejemplo, que no se va a utilizar ya el examen estandarizado, de rellenar bolitas. Se dice que se va a respetar la pluralidad de la nación, porque es absurdo tener un solo examen, un examen único para todo el país, para todos los maestros, para todas las escuelas, para todos los niños. No hay muchas esperanzas de que tengamos algo diferente a lo que hemos tenido en estos 20 años. Y la misma idea estaría detrás. Los culpables son los maestros. A los maestros hay que someterlos entonces a una disciplina mucho más rígida. Las nuevas propuestas de legalidad del servicio profesional docente, por ejemplo, son tan agresivas que plantean la posibilidad de que la autoridad educativa, sin mayor razón que su propia convicción de que el profesor está fallando, pueda iniciarle un proceso que redunde en una sanción, sin que se especifiquen cuáles serían las causales de de este proceso que se armaría en contra de los docentes. Es impensable que una cosa tan delicada, digamos, tan creativa, tan abierta y flexible como es un proceso educativo, sea regimentado con una serie de condiciones laborales que van más a hacer un trabajo burocrático de la educación más que un trabajo creativo. Va a ser totalmente contraproducentes. Así como obligados a buscar la zanahoria durante estos últimos 20 años a través de la carrera magisterial, que les ofrecía una recompensa económica a buenos maestros, ahora los maestros se van a preocupar sobre todo por evitar las sanciones que se están proponiendo en contra de ellos. Es una reforma que además coloca a los maestros en una situación de excepción, porque deberían estar regimentados o regulados también su trabajo, por lo que señala el artículo 123 constitucional. Y al ponerse en el artículo 3º, vuelve al 3º constitucional, que debería ser un artículo que inspirara cuál es el sentido profundo de la educación mexicana, lo está colocando como un artículo en donde se contienen disposiciones disciplinarias contra los maestros y eventualmente contra los propios estudiantes. Sí, y ante este panorama de la reforma educativa, el MAES ha articulado algunos planes de acción. Vimos en el video la negación de un diálogo de mesas de trabajo, ¿no? que se habían como acordado un poco y cómo ha actuado el MAES ante pues sí, esta reforma educativa que entra con el magisterio. ¿Cuál ha sido como los planes de acción del MAES? Bueno, esta es la crónica, ¿no? de un fracaso anunciado por parte de la Secretaría. Estas políticas de evaluación desde el nivel básico, lo que van provocando es, por ejemplo, que muchos compañeros que provienen de un CETIS, de un colegio de bachilleres en donde se les aplicó la prueba enlace, denuncian hoy que todas las clases que debían haber estado destinadas para estudiar historia o geografía las sustituyeron por horas para matemáticas y habilidad verbal para poder que tuvieran un buen resultado en la prueba enlace, a cambio de que les iban a regalar iPads y un montón de cosas que les ofrecían en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias de eso después se viven primero cuando presentan el examen de ingreso a la educación media superior, en donde casi que los que son rechazados del CCH, de la Nacional Preparatoria, son condenados automáticamente a quedar fuera de la licenciatura, porque cuando después presentan los exámenes de ingreso a la UNAM, a la UAM, al POLI, son los principales rechazados. Entonces es un círculo vicioso que es indispensable romper y que las autoridades se niegan a romper. Por 7 años consecutivos, desde el 2006 hasta el 2012, conseguimos que las autoridades de las diferentes universidades y de la SEP aceptaran sentarse en una mesa de diálogo para discutir junto con nosotros estas 8 demandas que hemos planteado y al mismo tiempo buscar alternativas para el ingreso de los compañeros que cada año son rechazados y que se movilizan a las universidades. Es una mesa que fue construyendo acuerdos poco a poquito. Son acuerdos muy limitados comparados con el tamaño del problema, pero para nosotros son importantes porque significa la capacidad de las instituciones para sentarse en un espacio de diálogo y construir alternativas no solo sobre la base de sus imaginaciones, sino escuchando cuáles son las necesidades y las demandas de los estudiantes organizados y excluidos de la educación.
Este año lo que ha hecho la SEP es crear este nuevo programa que le llaman ellos Programa Emergente de Matrícula de Educación Superior, que no implica un aumento a la matrícula en la educación superior en el país. Seguimos en este mismo estancamiento del que ya hablaba Hugo hace unos segmentos, sino más bien lo que hacen es ofrecer más de 23,000 lugares en las modalidades a distancia, a través de la computadora, 8,000 lugares en institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, que son espacios que de por sí ya tenían y que lo que pasa es que nadie quiere ir a esas escuelas. 5,000 en escuelas privadas con becas, que hay que pagar 1,000 pesos mensuales, en el mejor de los casos, porque te ofrecen, por ejemplo, entrar a la Universidad Anáhuac, y ahí no solo es la colegiatura, sino que hay que pagar libros que te exigen que lleves los maestros, seguro médico, el transporte, en fin, una serie de gastos que un estudiante de escasos recursos no puede cubrir. Y unos poquitos lugares que dejan casi simbólicamente en la UNAM, en la UAM, en la UPN, porque el Politécnico tampoco ofertó lugares en la modalidad presencial, que no significan un incremento en la matrícula, no significa revisar las formas de ingreso a las universidades, cosa que sí estaba pasando con la mesa de diálogo que teníamos hasta el año pasado. Y entonces, bueno, nosotros hemos decidido insistir en la necesidad de la instalación de esta mesa de diálogo. No vamos a aceptar menos de lo que ya se había avanzado en años pasados. Al contrario, lo que decimos es que tiene que seguirse construyendo en este camino, y es por eso que hemos instalado un plantón frente a la Secretaría de Educación Pública en esta exigencia de la apertura al diálogo y de la participación de las instituciones en este diálogo, para partir como base de lo que el año pasado firmamos y de ahí para arriba seguir construyendo alternativas de solución para los jóvenes rechazados. Sí, y bueno, también dentro de todo este conflicto de la reforma hay algo que ha sido como un tema muy sonado, que es un sistema de gestión, que es lo que plantea la reforma, donde la posibilidad de dar mayor apertura al capital privado para que entre a las escuelas. ¿Nos podrías hablar un poco sobre qué implicaciones también tendría esta propuesta de dar como una autonomía a las escuelas y su implicación con el capital privado? Sí, la cuestión de la autonomía es muy clara en la misma Constitución. En el tercero constitucional define la autonomía como la capacidad de utilizar su presupuesto, es decir, utilizarlo como mejor convenga. La elección de directores, la determinación de los planes y programas de estudio, la determinación de los criterios para la admisión de su personal académico. Es muy claro que es y además la autonomía para determinar su forma de organización, su reglamentación interna y todo lo demás. Es decir, es una autonomía muy amplia la que se plantea como parte de la autonomía universitaria en el tercero constitucional. Pero cuando se habla de autonomía en el caso de la educación básica, en realidad se habla de una autonomía que va en el sentido de yo te dejo a que te rasques con tus propias uñas. Para ponerlo así de manera muy, muy clara. Es decir, se habla de que la autonomía consiste en que la comunidad, junto con los padres, la comunidad escolar, junto con los padres de familia, determinen cuáles son los retos fundamentales que tienen las escuelas. Evidentemente, cuando tenemos decenas de miles de escuelas que no tienen buenos baños, que no tienen instalaciones adecuadas, que no tienen biblioteca, que no tienen buenos techos, ventanas, pizarrones, libros suficientes, pues evidentemente que el esfuerzo, los retos se van a definir como estos, y eso implica dinero. Y eso implica entonces las cuotas a los padres de familia y la aportación de sectores privados que evidentemente darán el dinero, pero luego empezarán a decir qué es lo que es bueno o malo para la escuela, qué debe hacerse. Es decir, se estaría abriendo la puerta a la gestión desde los propios empresarios respecto de qué hay que hacer a nivel de cada escuela con la educación. Sí, y esto también, bueno, tiene repercusiones en el problema de la exclusión y de la calidad educativa que se está buscando. Bueno, vamos a un corte y regresamos a nuestro último segmento, no se vayan.
Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Gracias por continuar en Todos Somos 132. Y bueno, ya casi para concluir el programa, me gustaría mucho que nos dijeran, hablamos de un problema de fondo de discriminación, de violación a derechos humanos, y que el MAES como tal ha hecho algo, ha impuesto alguna demanda, ha seguido algún proceso para denunciar esta violación al derecho a la educación, y cómo ha sido este proceso. ¿Nos podría platicar un poco sobre esto? Sí, ahorita estamos esperando una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de una queja que presentamos precisamente por las violaciones al artículo 3 constitucional y el derecho a la educación, que implica el examen único de ingreso al bachillerato, por el cobro que implica el poderse registrar solamente, esta coerción al obligarte a llenar 20 opciones a las que no quieres estudiar, esta selectividad que hacen para enviar a algunos a unas escuelas de alto nivel académico como son el CCH, la prepa, las vocacionales, y a otros a los CONALEP, a los CETIS, y que esa selección además se hace con estos criterios de discriminación de los que ya hablábamos. Entonces, esa queja está ahí ante la CNDH y estamos esperando una resolución que esperemos sea una recomendación en el sentido de que ese examen de selección debe cancelarse y que debe garantizarse el acceso a la educación media superior igual para todos, ¿no? En el caso de la educación superior estamos explorando alguna posibilidad de interponer amparos también por la violación al derecho a la educación, pero por ahora eso es lo que se ha hecho en materia de derechos humanos. No sé si quieres. Bueno, a nosotros nos parecería muy importante recuperar una lección de y me incluye en el sueño y en la utopía de aquí de los compañeros estudiantes, y por eso digo nosotros. Se habla de que una manera de construir la educación es pensar primero qué necesita el niño, qué necesitan los jóvenes para generar un proceso de crecimiento personal y de crecimiento social. Y entonces se construye la educación a partir de la captación de esas necesidades. Entonces a mí me parece que sería muy importante el que pudiéramos construir una nación a partir de lo que necesitan las personas, lo que necesitan las gentes, lo que necesitan los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres que se ven obligadas a cuidar solas a sus hijos. Construir una nación a partir de las necesidades de las personas, y no a partir de la OCDE, no a partir de la competitividad internacional, no a partir de los dogmas del neoliberalismo, sino a partir de esta necesidad de las personas, que nosotros vemos que sí es posible. Cuando hay un país pequeño como Cuba, con escasos recursos, que puede dar educación a todos los jóvenes, cuando vemos un país como Argentina, que tiene una economía que es más reducida que la mexicana, que es capaz de dar educación al 70% de sus jóvenes, decimos algo está pasando en este país que no está bien.
No estamos construyendo nación a partir de las necesidades de las gentes, la estamos construyendo a partir de las ideas de algunos políticos, de las ideas de grupos financieros, de las ideas de sectores reducidos de los empresarios, que no son todos los empresarios, pero sí las cúpulas fundamentales, y ellos son los que están diseñando la nación. Entonces, eso es lo que radicalmente nos parece sería importante que cambiara. El hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo menos dijera que se va a revisar, se va a abrir un foro, un diálogo respecto de estos exámenes, ya sería un gran avance, porque sería el decir, vamos por primera vez a escuchar qué es lo que quieren las personas en México, qué quieren los jóvenes estudiantes, como los que vimos pues en el manifiesto, en los intermedios. Ese sería un punto de partida fenomenal pues para construir un futuro para todos estos jóvenes. Sí, y bueno, ante este panorama, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el MAES? ¿Y cuáles son las acciones próximas que tienen? Bueno, el primer reto desde luego es la instalación de esta mesa de diálogo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por llegar a la gente, convencer a los jóvenes excluidos de que no es su responsabilidad, que hay una responsabilidad estructural, social del Estado de esta exclusión. Ese es un gran reto, llegar a la población y convencerla de quitar ese estigma de los rechazados, de los reprobados, y sustituirlo por el señalamiento a las autoridades de la responsabilidad abandonada que tienen de la educación. Bueno, nosotros estaremos manteniendo este plantón frente a la SEP hasta que este proceso de diálogo se instale y pueda avanzar. Y en ese sentido, pues seguimos invitando a la gente a que se incorpore con nosotros, a que nos busque, a que si tiene propuestas las haga, porque necesitamos generar un movimiento muy amplio de los estudiantes, de los maestros y de todos aquellos metidos con la defensa de la educación pública. Claro que sí. Y bueno, les agradezco mucho que hayan venido a hablar sobre este tema tan importante que es el de la exclusión, y que hablamos de un problema de fondo del sistema educativo y de las políticas de educación en nuestro país, y que es necesario generar propuestas e integrarlas para mejorar, ¿no?, el panorama, que no solo es como de unos cuantas personas, sino que es un problema que va a seguir generación tras generación y que tenemos que atacar de fondo. Pero bueno, antes de que nos vayamos, me gustaría mucho que, bueno, creo que ya conocen este proyecto del Más de 131 de la Universidad Iberoamericana, que es un proyecto donde se busca que las personas escriban un diario sobre la nación, ¿no?, sobre sus expectativas del país, sobre lo que desean hacia los jóvenes, y me gustaría mucho que nos escribieran algo. ¿Cómo no? Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Le agradezco mucho a Hugo Boites por estar aquí, a Selvi Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Va a seguir el programa de Luchadoras, así que no se vayan, nosotros nos vemos la próxima semana.